Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto ponerme en contacto con ustedes nuevamente. El día de hoy la sesión va a ser grabada y como les comentaba en un mensaje que les envié, voy a hacer varios videos pequeños en donde vamos a hacer una síntesis de las teorías que hemos revisado en la plataforma hasta este momento. En el caso de la teoría que vamos a revisar en este video, que es la teoría de procesamiento humano de la información, les comentaba que no estaba dentro de las actividades del curso, pero que es importante trabajarla debido a que es una de las teorías que más se utiliza en la actualidad, derivado esto de la existencia o el surgimiento de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces, si lo que abunda en esta sociedad es información, pues necesitamos herramientas que nos permitan convertir esa información en conocimiento. Y una de las teorías que más aporta a este aspecto es la teoría del procesamiento humano de la información. Nada más para contextualizar, recordemos que estamos ubicados en las teorías cognitivas, ya revisamos las teorías conductistas, vimos algunos rasgos que comparten las teorías cognitivas, especialmente el interés por el estudio de los procesos mentales, de qué es lo que ocurre cuando el estudiante está aprendiendo. Vimos que existen varias teorías cognitivas, que no es una teoría única, sino que son diversas teorías que juntas intentan pues dar explicación a este fenómeno tan complejo que es el aprendizaje, pero desde la perspectiva cognitiva, desde los procesos mentales. Entonces, hablaremos el día de hoy, como les decía, de la teoría del procesamiento humano de la información. Me gustaría mencionar con relación a esta teoría, que es una teoría pues de origen reciente, es una teoría que parte de la concepción de la mente humana como una computadora, cuyo principal alimento es la información. Entonces, si piensan ustedes en la computadora, en el surgimiento de la computadora, ya como pues una herramienta de uso común, pues estaríamos ubicando a esta teoría en un periodo más reciente, a diferencia de las teorías que hemos estudiado, ¿sí? Si buscan algún autor que hable de esta teoría, pueden buscar al autor que se llama, o se apellida Beltrán Llera, que es un teórico que se ha encargado de estudiar los procesos cognitivos y que es quien propone esta teoría. Entonces, estos teóricos del procesamiento humano de la información buscan dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se perciben los estímulos? ¿Cómo es que el alumno percibe los estímulos? ¿Qué procesos, qué estructuras se utilizan para esa percepción? ¿Cómo estos estímulos o esta información es transformada en información significativa? ¿Cómo esta información se almacena en la memoria? ¿Y cómo es que el ser humano, o en este caso el estudiante, recupera la información que está almacenada en su memoria para darle un uso? Entonces, en estas preguntas se centra esta teoría y es lo que vamos a buscar explicar en las siguientes diapositivas. Una aportación muy importante de la teoría del procesamiento humano de la información es que nos dicen que los seres humanos procesamos información en diferentes niveles. ¿Sí? Nosotros tenemos contacto con información de diferentes fuentes. Sí, puede ser información que obtenemos a través de la explicación de un profesor, puede ser información que obtenemos a través de la lectura de un libro. Ahora también podemos obtener información a través de un video, ¿sí? O a través de un periódico.
o de la charla de alguna persona. O sea, la información puede provenir de diferentes fuentes. Y esta información, una vez que está en contacto con nosotros y que la interiorizamos, puede procesarse en tres niveles: el nivel superficial, el nivel intermedio y el nivel profundo. Ya veremos qué significa procesar de forma superficial, procesar de forma intermedia o de forma profunda. Pero también estos teóricos se preocupan por las estrategias que se pueden emplear para tal efecto. O sea, ¿qué estrategias puedo yo emplear para que mi alumno logre un procesamiento de la información profundo, que sería el nivel de procesamiento deseable, el que el docente debe buscar alcanzar? ¿O qué estrategias puedo yo emplear para que mi alumno logre un procesamiento de información intermedio? Hay que decir que para que se logre un procesamiento de información profundo, pues primero hay que pasar por las fases previas. No podemos nosotros lograr un procesamiento de información profundo si no pasamos por la selección de información, por la organización de la información, que nos permiten o que son parte del procesamiento superficial e intermedio. Entonces, esta es una aportación muy importante de esta teoría, que nos habla de los tres niveles de procesamiento de información. Estos tres niveles de procesamiento de información, que son superficial, intermedio y profundo, los vemos reflejados en el esquema que se muestra a continuación. Este es un esquema que nos dice cuáles son los procesos cognitivos que nosotros ponemos en marcha cuando estamos en contacto con determinada información que queremos aprender, ¿sí? Entonces, nos dicen estos teóricos, existen 4 procesos que acompañan al procesamiento de información, 4 procesos cognitivos, 4 procesos mentales que los podemos nosotros observar indirectamente a partir de las actividades que hacen los alumnos. El primer proceso mental que se pone en marcha cuando nosotros estamos en contacto con información es el proceso de selección. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo leo un texto, ¿sí? El primer proceso mental que debo poner en marcha es el proceso de selección, es decir, el poder definir cuál es la información importante, cuáles son las ideas principales de ese texto y cuáles de esas ideas que están planteadas ahí son accesorias, son ejemplos o son paja. Todos los textos o toda la información que recibimos del medio ambiente tiene esas características. Hay información que es importante, que es relevante, y hay información que no lo es, que es accesoria. Entonces, la primera acción y el primer proceso cognitivo que ponemos en marcha para aprender desde el punto de vista de estos teóricos es la selección. Si yo no hago una adecuada selección, como lo marca la flecha, vamos a tener como resultado que no haya aprendizaje. La retención es pobre y la transferencia pobre. Por retención entendemos pues la capacidad de almacenar la información que nosotros leímos en la memoria. O sea, vamos a recordar muy poco de eso que leímos, pero además vamos a ser prácticamente incapaces de transferir o de hacer un uso de esa información en una situación determinada, ya sea para realizar una tarea o para resolver un problema, ¿sí? El segundo proceso cognitivo que ponemos en marcha cuando aprendemos es el de organización. La organización lo que permite
es una vez ya seleccionada la información que nosotros obtuvimos, por ejemplo, de un texto, le vamos a dar un orden diferente, ¿sí? Acorde con diferentes criterios que nosotros vamos a definir. Puede ser que esa información la organicemos de lo general a lo particular, que identifiquemos una idea principal y alrededor de eso las ideas secundarias. Puede ser que la acomodemos cronológicamente, si esa información lo permite, etcétera. Es decir, cuando nosotros organizamos la información, le damos una estructura diferente a como venía en el texto original. Si nosotros no tenemos una adecuada organización de la información, como lo marca la flecha, el aprendizaje no es significativo y la retención puede ser buena, ¿sí? Pues podemos recordar más información de esa que revisamos, pero la transferencia es pobre, es decir, no podemos hacer uso de ese conocimiento para realizar una tarea o para resolver un problema. Si sí logramos organizar adecuadamente la información, vamos a llegar al siguiente proceso que Beltrán Llera lo llama elaboración. A mí me gusta ponerle el nombre de personalización porque creo que va más acorde a lo que significa este proceso. Cuando nosotros logramos elaborar o personalizar la información, significa que somos capaces de expresarla con nuestras propias palabras, significa que somos capaces de dar ejemplos relacionados con esa información, significa que somos capaces de hacer analogías, ¿sí? Para hablar cuando hablamos de esa información. La elaboración o la personalización implica la comprensión profunda de la información que revisamos. Por eso el ideal es lograr que nuestros alumnos lleguen a la elaboración o personalización de la información. Cuando un alumno personaliza, puede emitir juicios, puede dar opiniones, puede hacer ejemplos, ¿sí? A partir de lo que estudió, puede hacer un uso de esa información para realizar una tarea y puede resolver problemas utilizándola, ¿sí? Entonces, esos tres procesos cognitivos se ponen en marcha para lograr un aprendizaje significativo. Si se logran estos tres procesos de forma adecuada, la retención de la información va a ser buena, es decir, el alumno va a recordar gran parte de la información que leyó, pero también va a ser capaz de usar esa información para, para resolver problemas o para realizar tareas, ¿sí? Hay un proceso más que acompaña a estos tres, que lo pueden ver ustedes en la diapositiva, que se llama metacognición. En otro momento me parece que ya habíamos hablado en el curso de lo que era la metacognición. Metacognición es un proceso cognitivo, ¿sí? Que acompaña a los otros procesos mentales que están procesando la información. Lo que este proceso cognitivo hace es ir vigilando, ¿sí? Que cada uno de los procesos que están puestos en la diapositiva se lleven a cabo de manera adecuada. Y si no, me van a ir informando a mí como aprendiz de qué es lo que está pasando. Es decir, yo puedo decir, me puedo dar cuenta de si mis estrategias de selección son adecuadas o no. Si yo veo que al leer el texto subrayo el 80% de la cuartilla, mi proceso de metacognición me va a decir, ¿sabes qué? Es demasiada información, o sea, no puedes haber subrayado todo el texto, no estás haciendo una adecuada selección. Entonces puedo
a través de la metacognición, variar mi estrategia. Entonces, esta metacognición es un proceso de vigilancia, de supervisión, de regulación de los otros procesos cognitivos. Y es un proceso muy importante, es un proceso que se debe desarrollar en los estudiantes porque solo así ellos van a poder evaluar sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, esta teoría del procesamiento de la información nos habla de cómo es que nosotros retenemos la información y cómo es que nosotros podemos transferir esa información. Y la forma en que podemos hacerlo es utilizando estos 4 procesos cognitivos. Dijimos que esta teoría también nos proponía estrategias para poder lograr de una mejor forma este aprendizaje significativo. Es decir, nos ofrece esta teoría estrategias que nos permiten seleccionar información, estrategias que nos permiten organizar información, estrategias que nos permiten elaborar o personalizar la información y estrategias metacognitivas, ¿sí? Esta teoría nos comparte cómo hacer que nuestros estudiantes seleccionen, organicen, elaboren y pongan en marcha sus procesos metacognitivos. Y vamos a revisar en qué consisten estas estrategias que seguramente ustedes conocen, han usado y solamente ahora tendrán que ponerles un nombre y tendrán que ubicarlas dentro de esta propuesta teórica. Se derivan de esta propuesta teórica. Tenemos primero las estrategias de selección. Dijimos que el primer proceso cognitivo que ponemos en marcha cuando estamos en contacto con la información es la selección. Dijimos que la selección nos permite separar lo importante de lo que es accesorio, ¿sí? 3 estrategias que podemos utilizar con nuestros alumnos para ayudarlos a que seleccionen información son ojear, subrayar y las notas al margen. Esto de ojear, subrayar y utilizar notas al margen, nuestros alumnos lo pueden hacer ya sea en documentos físicos o lo pueden hacer en documentos digitales, ¿no? Las herramientas ahora nos permiten llevar a cabo estas estrategias aun cuando los documentos sean digitales. ¿Qué implica ojear? Ojear significa que cuando yo me pongo en contacto con un documento, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es revisar de manera general y superficial ese documento, ¿sí? Tengo que ver cuál es el título del documento, tengo que ver cómo está dividido, ¿sí? Cuáles son sus secciones, si es que el documento tiene secciones, si tiene temas, si tiene subtemas, si tiene imágenes, ilustraciones, ¿sí? Es muy importante que el alumno identifique si tiene una estructura como puede ser una introducción, el desarrollo, las conclusiones, ¿sí? Esto es de forma general. Esto le va a permitir al alumno tener un panorama general del documento. Este panorama general del documento, pues ese es, digamos, un primer avance en el conocimiento del mismo, ¿sí? El que yo sepa cómo está estructurado, el que yo comprenda que ese documento habla de 3 temas o aborda 5 modelos, pues ya es un avance en el conocimiento del mismo. La segunda estrategia, que es la de subrayar, es una estrategia que es muy importante enseñársela a nuestros alumnos. De ser posible, modelar con nuestros alumnos esta estrategia. Es decir, a lo mejor hacer la lectura de un primer párrafo y de ese primer párrafo nosotros identificar cuál es la idea principal y que ellos la subrayen.
justamente para evitar que ocurra lo que ocurre con nuestros alumnos que subrayan todo, ¿no? Ahí dejan una o dos palabras sin subrayar porque todo lo consideran importante. Hay entonces que modelar, enseñarle a nuestros alumnos a subrayar para que realmente logren subrayar lo que es importante, porque a partir de este subrayado es que se va a organizar la información. Y otra de las estrategias que nos permiten seleccionar información son las notas al margen. Las notas al margen pues son esas pequeñas frases, anotaciones que nosotros vamos haciendo en el margen del texto y que pueden servirnos, por ejemplo, para indicar la estructura del documento o quizá que en ese párrafo aparece la definición de un tema, que aparecen los tipos o la clasificación de algo, que a lo mejor hay un ejemplo concreto, etcétera. ¿Sí? Son esas notas que nos van a ayudar a orientar sobre lo que es relevante, algo que queramos recordar nosotros o que tener a la mano cuando queramos volver a consultarlo. Estas son tres de las estrategias de selección. Por supuesto, hay más. Yo les invito a que ustedes busquen en internet qué otras estrategias de selección pueden utilizar con sus estudiantes para enseñarles a ejercitar este proceso mental. El siguiente tipo de estrategias son las estrategias de organización. Como les decía, no podemos organizar información si no la hemos seleccionado de forma adecuada. Ustedes ya tuvieron varias experiencias relacionadas con el procesamiento de información en la maestría. Sí, se les pidió, por ejemplo, que elaboraran un mapa conceptual. Elaborar un mapa conceptual sin haber seleccionado la información, sin haberla subrayado, sin haber utilizado alguna estrategia para identificar los conceptos relevantes, es muy difícil. Entonces, recuerden que para lograr un procesamiento profundo, pues tenemos que ir siguiendo los tres momentos y aplicando los tres procesos cognitivos. Entonces, organizar información, ya vimos qué significa mostrarla en un formato diferente al formato original en el que aparece el documento o el video, ¿sí? O la explicación del docente. Existen muchas estrategias de organización. Estos que están aquí colocados son algunos ejemplos, pero yo estoy segura de que ustedes conocen muchos más. Los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los esquemas, las líneas del tiempo, las redes semánticas. Escuchaba por ahí en la mañana un término que se llama mapa lexical, por ejemplo, que se utiliza mucho en la enseñanza del inglés o del español. En fin, están los diagramas de flujo y como eso hay muchísimos, hay libros completos de organizadores gráficos que ustedes pueden enseñar a sus alumnos a hacer para que ellos puedan organizar la información de manera adecuada. Lo que hay que saber pues es cuál es el organizador gráfico que mejor queda para el tipo de texto que yo les estoy proporcionando. Puedo sugerir, puedo forzar o puedo darle libertad al alumno de que elija el tipo de organizador gráfico que le parezca más conveniente. O puedo ir soltando esa responsabilidad poco a poco. A lo mejor la primera vez yo le digo qué tipo de organizador haga. La segunda vez le doy la opción de que elija entre uno, dos o tres, que yo sé que son los más adecuados. Y ya que vi que puede él seleccionar el organizador, pues dejar que él elija. ¿Sí?
Entonces, estas son las estrategias de organización. Tenemos finalmente las estrategias de elaboración o personalización de la información. Les decía que cuando nosotros llegamos a la elaboración o personalización, pues implica que hemos logrado la comprensión del tema, ¿sí? Podemos explicarlo con nuestras propias palabras, podemos dar ejemplos, podemos hacer una síntesis, ¿sí? Elaborar un ensayo es una estrategia de personalización. O sea, implica que yo ya revisé materiales, que yo seleccioné información, que yo organicé información y que ahora soy capaz no solamente de expresarlo con mis propias palabras, ahí hay incluso un grado de complejidad mayor porque yo debo tomar una posición, debo tomar una postura y debo argumentar, ¿sí? Por eso hacer un ensayo es una tarea compleja y no, un ensayo no es una tarea que se pueda hacer como una actividad parcial de una asignatura. Yo veo a un ensayo como una actividad integradora, un trabajo final en donde realmente el alumno pueda hacer una síntesis de lo aprendido durante el curso y plasmarlo en ese ensayo. Les decía los ejemplos, pedirle a los alumnos que nos den ejemplos diferentes a los que nosotros planteamos es una estrategia de elaboración o personalización. Cuando nosotros les pedimos que nos expresen con sus propias palabras un concepto, una definición, un procedimiento, pues estamos haciendo que logren hasta la personalización. Y habíamos visto que hay también estrategias metacognitivas. Ya vimos lo que hace el proceso metacognitivo, que va vigilando lo que ocurre en el proceso de aprendizaje, pero también nosotros podemos diseñar estrategias que desarrollen el proceso o las habilidades metacognitivas en nuestros estudiantes. ¿Qué estrategias podemos utilizar con este fin? Pues la autoevaluación y la coevaluación. Que el alumno evalúe sus producciones, que evalúe sus evidencias de aprendizaje y que identifique cuáles son las fortalezas y las debilidades de las mismas, que identifique las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, o que evalúe las producciones o evidencias de aprendizaje de sus compañeros, que se dé cuenta cómo las hicieron, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué podría él haber hecho de manera similar a como lo hizo su compañero. ¿Sí? Con estas estrategias nosotros estamos promoviendo la metacognición. Por supuesto, la autoevaluación y la coevaluación pues son actividades que requieren de una cultura, ¿sí? De una cultura por parte del alumno de hacer una verdadera reflexión con relación a su trabajo y que no solamente lo haga como un requisito y se ponga que todo está bien, porque no va a tener el efecto de crear o de desarrollar este proceso metacognitivo, ¿sí? Con ello concluiríamos este tema, que es la teoría del procesamiento humano de la información. Les decía, si quieren profundizar en el tema, pueden consultar al autor, se llama Beltrán Llera, es un autor español que, que habla de la psicología cognitiva y que aborda a detalle esta teoría, la teoría del procesamiento humano. En el siguiente video retomaremos nuevamente a Brunner y a Auswell, que son dos teóricos que ustedes ya revisaron,
pero vamos a precisar algunas cosas con relación a sus teorías. Les agradezco mucho el que hayan visto este video y les pido que si tienen alguna duda, por favor la planteen en el chat. Ya saben que el chat en el WhatsApp es mucho más rápido de pues mantener comunicación directa. Sus dudas plantéenlas ahí, con mucho gusto yo las soluciono. Si quieren hacerlo de forma grupal o de forma privada, no tengo ningún problema. Y les ofrezco una disculpa por el ruido. Siempre que me pongo a grabar se les ocurre a todos los vecinos alborotar a sus perros. Espero que no sea muy incómodo para ustedes escuchar la conferencia con esos ruidos. Entonces, nos estamos escuchando en estos días. De aquí al domingo quedarán integradas las presentaciones de las teorías de las que ya les he comentado. Muchas gracias.